Hay lugares que no nacen de un plano, sino de una intuición profunda. La de saber que la belleza también necesita techo, que la libertad requiere un ámbito para respirarse. Así nació el Centro Cultural La Endija aquel 22 de abril de 1989 en el viejo taller de la familia Salzman, donde antes rugían motores y giraban las herramientas del recordado taller autorrector. Empezó a gestarse otro pulso, el del arte, esa máquina silenciosa capaz de rectificar almas. Este lugar es el lugar donde yo nací y me crié. Yo nací acá, en Gualeguaychú 163, en un departamento que un tío mío, que había sido el fundador del taller de rectificaciones, le hizo a mi papá y a mi mamá para que pudieran vivir cuando se casaron. En ese departamento nací yo y bueno, es el barrio en el que me crié. Fui a la escuela Belgrano, que está acá a la vuelta. Compartíamos el adoquín de calle Gualeguaychú, las inundaciones en aquella época también de la calle. Y después que vuelvo a Paraná, yo tuve unos cuantos años afuera de la ciudad, estuve trabajando como ingeniero en Buenos Aires y en Diamante. Cuando vuelvo a Paraná, porque mi padre ya estaba un poco cansado y un poco grande, teníamos esto, que era un taller de rectificaciones a 2 cuadras de la Plaza Mayo, y era muy difícil trabajar, parar un camión, bajar un motor, era muy complicado. Entonces tomamos la decisión de sacar el taller de acá y llevarlo afuera. Mi madre usó sus ahorros de toda la vida de escribana para comprar un par de galpones en calle Ayacucho, y quedó esto desocupado. Y un día yo le dije a mi viejo, mirá, si a vos te parece, si no lo querés vender, si no necesitas la plata, de a poquito y sin apuro me gustaría transformarlo en un centro cultural. Y Armando le dice a su papá, cuando nos mudamos, yo quiero hacer un teatro en la sala, que ahora le llamamos la sala 1, donde funcionaba el taller de rectificación. Y a partir de esa fecha fue que se empezó a construir La Endija, que yo siempre digo, no es que la construyó una gran empresa, sino que fue un operario, un albañil que vino del campo, un compañero nuestro de trabajo, que en los ratos que no trabajaba venía a trabajar en La Endija. De ahí fue que en el año del 21 de abril de 1989 se inauguró la Sala 1, esto que era un bar, después dejó de ser bar, ahora es un aula taller, y bueno, y ahí empezó a funcionar, y yo en ese momento, yo seguía trabajando, por supuesto, en el taller de rectificaciones. Con La Endija ni bien se abrió, primero por comentarios de vínculos familiares, y bueno, y en ese momento yo estaba con Ricardo Leguízamo, estábamos trabajando en un programa humorístico de radio que él había generado, la revista La Escoba, que también la había generado con un equipo de gente, y me dice, che, van a abrir un centro cultural. Y yo, bueno, pasó el tiempo, ahí estuvimos. Él estrena, yo le hacía una asistencia de dirección en ese momento, y convocábamos a muchas personalidades de la revista La Escoba, que hacíamos entrevistas en La Endija. Y claro, parecía un sueño, porque esto arranca en un periodo en el que el país estaba estallado, ¿no? Una inflación galopante, había por cuadra 20 arbolitos ofreciendo dólares, una inflación enorme. Entonces decían, pero ¿por qué no ponen una mesa de dinero, un centro cultural? A esta altura de los acontecimientos, eso no va a funcionar, eso va a durar 2 meses, ¿no? Y bueno, cuando empezamos a involucrarnos a través de propuestas, Armando siempre fue una persona, te decía recién, es la antítesis de la hipocresía, Armando. Si algo, él te dice, esto le gusta, no le gusta, es un tipo muy franco, va ahí, muy formado, aparte en todo sentido. Y realmente fueron unos años de mucha producción. Y es un centro cultural que arrancó ya vinculándose con todas las artes, no solo con el teatro, con la música, con la danza, con las artes visuales, con la radio, el arte radiofónico, el lenguaje radiofónico, por los vínculos programas que hemos hecho, Pasen y Vean, con un equipo formidable de gente.
con el cine, porque imagínate que en el año 90 fue el único lugar que Paraná tenía donde se podía ver cine en 35 milímetros. La decisión de transformar el espacio no fue un gesto práctico, fue más bien un acto de renunciamiento. Allí donde la lógica del mercado imaginaba una torre de edificio, Armando Salzman le propuso a su padre otro destino: construir un lugar para que la democracia, la cultura y la educación no fueran apenas palabras, sino experiencias vivas. Respetaron cada adoquín como si la memoria misma sostuviera los cimientos. Porque La Endija no es un edificio, es un territorio donde el espíritu y la razón juegan a reconocerse. Un hogar para la cultura enterriana y, en verdad, para cualquier cultura que busque un abrazo, donde el arte encuentra su expansión y la ternura que multiplica. Las maderitas que ustedes ven acá en la sala y en las que sirvieron para la acústica eran de los viejos fabricantes de ladrillo que estaban en Bajada Grande, que se usaban para separar el adobe en capas para que no se pegara. Las butacas de la sala 1, de nuestra primera sala, eran de un cine de Santa Fe, el General Paz, que cerró. Cortinas que provenían de negocios de artículos del hogar y otros negocios que se renovaban, y así todo. Y mucho también de propiedades de la ciudad que se fueron demoliendo y a los cuales íbamos a los remates, porque esto duró varios años. Nosotros arrancamos en el 83 y La Endija se inaugura en el 89. O sea, durante 6 años estuvimos trabajando en lo que después llamamos la sala 1, que es la sala con butacas. Mientras en la sala 2, que era una especie de depósito, ya se vivía un clima de centro cultural, porque entre los escombros hubo un grupo de artistas plásticos, donde estaba Carlitos Haciaín, Guillermo Henneken, Gabriel Bellman y Juan Gerardo Zapata, que lo utilizaron todos esos años como un atelier. Así que había una permanente circulación de gente que empezó a darse cuenta que iba en serio esto de generar un centro cultural independiente en Paraná. Y así llegamos al 89, donde inauguramos en una noche en que simplemente abrimos las puertas y sorpresivamente llegaron cerca de 2.000 personas que nunca supimos ni de dónde salieron ni quién les había avisado. Parecía de una película, un efecto de película norteamericana parecía. La gente llegaba y simplemente recorría el lugar. Era una novedad. Y me parece que esa novedad estaba en relación a un aire de libertad, un aire de época, de buscar la posibilidad de hacer las cosas en forma independiente, en forma autogestionaria, que fue siempre lo que nos caracterizó y que hoy está totalmente fuera de época, ¿no? El camino es difícil, el camino autogestionario es complicado, privilegia muchas veces el deseo sobre las posibilidades, entonces muchas veces esos deseos se frustran, pero bueno, la idea nuestra fue siempre esa, insistir en el deseo, y cuando ese deseo se logra juntar con el plano del trabajo, se produce lo que nosotros llamamos la magia, ¿no? Y se produce el espectáculo. Para mí La Endija fue un antes y un después en mi vida. Si bien yo venía estudiando teatro y haciendo cosas acá en Buenos Aires, bueno, estudié en la Escuela de Música y Arte Escénico, después egresé de la Alianza Francesa. En esos años teníamos muchas ganas de hacer cosas y me entero por un artista plástico conocido, Tati Zapata, que me invitaba a venir acá a una reunión que se iba a hacer, pero era previo a la gran inauguración que tuvo La Endija. Y esto fue en el año 89. Sí, La Endija se inaugura en abril quizás fines del 88 habrá sido esto que estoy contando ahora. Y bueno, vengo y me encuentro con personajes maravillosos, como Estela Verduc, por ejemplo, que estuvo recitando unos poemas. Bueno, había gente de teatro, hasta los mismos albañiles que estaban trabajando en ese momento acá, y me pareció un lugar mágico, y eso que estaba en construcción todavía. Y en un momento, bueno, me voy metiendo a la sala, que era todo oscuro, el escenario era todavía de cemento, me acuerdo,
y me trepo a las gradas, porque eran tablones aún, no tenía butaca ni mucho menos. Me pareció maravilloso, me pareció... Y bueno, y Armando Salzman, en ese momento cuando se hace la gran inauguración, yo siempre siento como que, o lo vi como que alguien nos abría un patio de juegos. Y acá hicimos, bueno, empezamos a hacer muchas obras, acá dirigí mi primera obra, hicimos talleres maravillosos de distintas técnicas, lo trajimos a Lito Cruz, por ejemplo, Franklin Caicedo. Eran personas gigantes para nosotros que por ahí no teníamos acceso, porque a viajar a Buenos Aires y todo eso, y la Endija nos facilitó todo ese aprendizaje y nos acercó a personas que trajeron sus obras también, sus unipersonales, como bueno, personas de renombre, digamos. La Endija, a ver, desde que yo estoy y desde que entré, digamos, a este lugar y a este pasillo, ha sido un oasis, por decirlo de alguna manera, un espacio de mucha creatividad, de mucha exploración y de libertad también, donde la verdad que muchas, por lo menos cuando yo empecé a transitar, lo que fue aproximadamente en el año 2006, teníamos un lugar donde estar, donde proponer. Yo soy comunicadora social, entonces también era para nosotros un lugar donde hacer experiencia, ¿no? Y donde yo sentí siempre algo que vos mencionabas por ahí, la cuestión del espíritu, ¿no? Que tiene que ver con eso, que tenía que ver con abrir el espíritu y que el espíritu también se sintiera como de alguna manera más libre, ¿no? Y una sensación hermosa de años jóvenes y de mucha felicidad, de un encuentro con algo que uno ama profundamente, como son los hechos culturales, y la preponderancia en los 90, ya en el inicio casi de la Endija, pasamos momentos de esa felicidad plenamente con exposiciones, con charlas, con largas charlas, con bares, con gente riéndose y disfrutando a cada paso de lo que pasaba acá y de lo que pasaba afuera. Su historia, independiente desde el origen, tiene la consistencia de los mitos. Resistencia en tiempos duros, creatividad como bandera, aprendizaje constante y sobre todo el encuentro. Aquí las ideas no se chocan, se abrazan, circulan y se multiplican. Las salas de la Endija son como órganos de un mismo cuerpo. Desde ellas nacen voces teatrales, imágenes de cine, pulsos de música, gestos de danza, exposiciones que interpelan, diálogos de radio y la palabra escrita de una editorial que es faro y vigía. Y realmente llegó un momento en que era como una garantía entrar a la Endija. Y muchos grupos, en lo personal, yo tuve la dicha de poder llevar, no solo actuar, pasar horas y horas de mi vida, porque no eran solo... Tuve 2 largas puestas como actor, Encerrados en Libertad, de Ricardo Leguízamo, y Un puente demasiado lejos, con el clan Dayú, casi en toda su dimensión. Protagonizábamos con Laura, con Laurita, con Isaac, Jorge Isaac, con Raúl Dayú, que había hecho el texto. Y estuvimos meses de temporada. Y teníamos a un celoso referente crítico, que era don Salzman, el papá de Armando, que iba muchas veces con su señora, a veces iba solo. Entonces, che, estuviste, hoy no me gustó cómo estuviste, el sábado pasado andaba bien, pero hoy no se te escuchó él. El viejo era realmente una persona adorable, mentor, por supuesto, no podemos dejar de nombrar al matrimonio Salzman, por supuesto Armando. Y fueron momentos realmente donde se contaba con un espacio de auto y cogestión muy fuerte, que yo nunca escuché que le haya cerrado las puertas a nadie.
realmente fue un espacio abierto, donde se podía uno expresar. Después, cuando se inauguró la segunda sala, que estuvo, me acuerdo, Mauricio Dayub, Miguel Ángel Solá, había video, que también manifestó en estos tiempos cómo no ponen un supermercado, realmente suena muy raro, bueno, y era un momento en donde había actrices y actores y artistas referentes de la escena nacional, que pasaron por La Endija, ¿no? Como te nombré recién, tantos, y realmente era ir a La Endija a ver algo, un buen espectáculo. Y pude ir con el equipo teatral Cananday de Maciá, he ido con cantidad de espectáculos para la infancia, para adultos, con los elencos de Crespo, con el grupo Juan L., en fin, los de la Fundación Vica en una oportunidad, con espectáculos, bueno, presentaciones de libros. Adolfo Gold presentó uno de sus libros, que lo editó la editorial La Endija, ya estamos hablando de un tiempo más reciente, que lo presentamos teatralmente, además de otros formatos que ofrecimos para esa apuesta, para esa presentación. Y realmente cuando uno se pone a sumar horas, es enorme, ¿no? En Un puente demasiado lejos, que es una versión, lamentablemente no pudo venir el negro Fontana Rosa, que estaba muy entusiasmado, sobre todo por el programa que había diseñado y dibujado Alfredo Godoy Wilson. La originalidad de este lugar es que convivimos distintos lenguajes artísticos. Ahí tenemos un espacio que es una sala que nosotros le llamamos la sala 2, que es un espacio multipropósito que se puede usar como un espacio de formación, y ahí durante la semana se dan talleres de acrobacia, tenemos la sala del cine y del teatro, y bueno, el estudio de la radio, y arriba tenemos un atelier también de formación en artes plásticas, que vamos a inaugurar este año. Así que bueno, todos los participantes de aquí, evidentemente tenemos que convivir con las distintas áreas, porque por ahí estamos dando una clase acá de fotografía, por ejemplo, y bueno, pasan las chicas de acrobacia y después termina eso, y acá esto se convierte en una sala de ensayo, y después una sala de reuniones, y así, permanentemente. Esto es como una fábrica de memorias, porque cada artista que participa en este lugar genera su propia historia y su propia cosa, y se desarrolla aquí. El espacio es abierto, participativo, realmente plural y diverso en todo el sentido de la palabra. Por otro lado, también nosotros siempre desarrollamos todas estas actividades con 3 patitas, digamos, que es la producción, la formación y la difusión. Entonces, pensando en esas tres patas, nosotros podemos desarrollar cualquier tipo de actividad artística. Como todo, La Endija comenzó siendo un centro cultural, una sala que venía a dar un poco de aire después de tantas cosas que habíamos pasado por la falta de la democracia, por eso el nombre de la Endija. Y bueno, se empezó a funcionar, pero había que darle una cuestión legal al lugar, ¿no? Y después de mucho andar y consultar, se decidió que sea una fundación, los cuales los fundadores eran los dueños del lugar, que yo siempre digo que don Samuel Salman fue muy generoso al permitir donar por 99 años semejante edificio a la fundación. Porque cuando se enteraron que nos mudábamos como negocio, propusieron hacer edificios. Y ella le había dado la palabra a su hijo que iba a ser el centro cultural. Bueno, volviendo al tema legal, se decide hacer una fundación. Fueron varios los socios fundadores, por supuesto, fue la familia Salzman, que ahora el que queda es Armando.
y otros amigos de él que fueron los que formaron la fundación. Yo en ese momento no era colaboradora nomás, ahora sí hace muchos años que soy la tesorera de la fundación. Y dentro de esa fundación funciona el Centro Cultural, funcionó el cine mucho tiempo, la radio, que también eso funcionó menos tiempo, y ahora lo que funciona dentro de ese marco es la editorial La Endija. Todo es en la parte legal. Por supuesto que nosotros, después de andar mucho, estamos en orden con todo lo que sea impuestos. Bueno, todos saben que pagamos la luz más cara del lugar. Teníamos excepción de impuestos inmobiliario municipal y provincial, y en la pandemia se terminó todo eso. O sea que nos cuesta bastante mantener el espacio físicamente. El nombre surge justamente en relación a esto que te estaba contando del grupo de pintores que trabajaba entre los escombros ahí en lo que ahora es la Sala 2, que en esa época era un depósito. Porque muchas noches cuando yo salía del trabajo y otros compañeros y veníamos a seguir trabajando acá en la sala, por ahí teníamos materiales para leer o para discutir, eso era parte del proyecto, ¿no? Y una noche leyendo unas historias de la Segunda Guerra, hablaban de los famosos trenes que llevaban los prisioneros a los campos de concentración y cómo ellos intentaban abrir en esos trenes endijas para que entre el aire fresco de afuera, aunque supieran que iban al matadero, ¿no? Y fue el Tati Zapata el que dijo, bueno, mira, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos abriendo endijas, más allá de que el camino, no nos olvidemos que era la época de Menem, estaba todo bastante complicado para la cultura, en Paraná habían desaparecido todos los talleres culturales, lo único que quedaba era computación e inglés, de manera que en ese ambiente nosotros abríamos endijas para el arte. Y eso fue así quedó, dijimos, eso es lo que estamos haciendo, abriendo una endija. La endija tiene esta, esta potencialidad que tiene que ver justamente con la gran cantidad de disciplinas y de artistas que han transitado estos pasillos y que los siguen transitando, de las artes plásticas, teatreros de toda la ciudad y incluso del país, gente que ha experimentado y que también ha trabajado en radio cuando estuvo la radio, gente que ha transitado el cine, que no nos olvidemos que también el cine fue un punto muy fuerte de lo que es la Endija hoy, y que todo eso, bueno, ahora también con el desarrollo de la editorial ya hace más de 15 años, entonces todo eso condensa, yo creo, como un núcleo en este centro de la ciudad que justamente permite conocer una gran variedad de experiencias, de propuestas, y que también permite que participen, ¿no? Artistas profesionales, personas que quizás quieren explorar un poco algunas disciplinas, que puedan tener un espacio donde hacerlo. En ese momento recuerdo que falleció don Salzman y teníamos función, teníamos todo vendido, y dice, no, el viejo estaría, ni hablar, no suspendan, se hace en homenaje a él, ¿no? Por supuesto, como él lo hubiese querido, ni dudarlo. Fue en el año 2001, un año 2000-2001. Y uno se pone a pensar la cantidad de horas de trabajo, de lo que se muestra, pero cuando uno muestra 1 hora y media de producción, atrás hay cientos de horas, ¿no? Y cantidad de personas con las que te relacionaste, con las que pegaste onda, hubo empatía, hubo discordia, hubo desencuentros, por supuesto, como en todo hecho creativo, ¿no? Como en toda sociedad humana. Y tanta la gente que tuvimos la posibilidad, y que el público de Paraná tuvo la posibilidad de conocer, porque era esa cosa de que se terminaba la función y los artistas se quedaban a charlar, a deliberar, a saludar, en fin. Cada espacio cultural es una puerta hacia un lenguaje. Cada lenguaje una invitación a ensanchar la mirada. En la multiplicidad de sus expresiones está su pluralidad y en su pluralidad su singularidad. Por eso, la Endija es también puente entre generaciones.
un ámbito donde el tiempo no divide, sino que conversa. Su compromiso con la cultura es un pacto innegociable, una luz que ilumina sin encandilar, un faro cuya claridad es guía y no soberbia. Bueno, significa un lugar donde uno puede crear, donde uno puede dialogar permanentemente con lo que va haciendo y presentarlo según y conforme en qué aspecto esté en ese momento al beneplácito, a que la gente lo disfrute. Fundamentalmente es un espacio para que se trabaje las cuestiones culturales esencialmente, los procesos creativos de cada uno. Sí, fundamentalmente yo creo que tanto el Estado es el, digamos, entre comillas, el primer responsable de las políticas culturales, siempre es una buena oxigenación que los lugares, hoy podrían llamarse privados, pero también se pueden llamar profundamente independientes, tratan de, bueno, poner otras voces o interponer o intercalar voces conjuntamente con los lenguajes del Estado. Es fundamental que existan lugares independientes para, bueno, que la gente pueda ver esas cuestiones fundamentalmente de intercambio, no de competencia. El planteo del diálogo entre lo público y lo privado es un desafío muy grande, muy difícil, y que para nosotros, en la enorme mayoría del tiempo que estamos con este lugar abierto, nos ha sido, no digo imposible, pero sí que lo hemos dejado de lado, por el esfuerzo que significa y porque en este país, por lo menos, no sé en otros, en este país está siempre ligado como a la fidelidad y la pertenencia a determinada idea política o no política, pero determinada idea que en ese momento esté en el poder. O sea, si yo dialogo con vos, si yo me siento en una mesa y coordinamos un trabajo en conjunto, parecería que hay una cierta fidelidad que guardar a esa persona que se sentó en la mesa. ¿Por qué? Porque está la idea equivocada de que si yo estoy en el poder y me siento con vos, entonces esta idea tuya no me pertenece, pero casi, porque te la estoy facilitando. ¿Entendés? Y eso no sucede en otras partes, en otras culturas. Cuando nosotros recién empezábamos con la Endija a los pocos años, recuerdo que trajimos una exposición de un pintor holandés, fue un episodio muy interesante, y la embajada mandó una soprano, que era muy conocida, Mock de apellido, a hacer un recital a la Endija, junto con una mezzosoprano argentina, Susana Moncayo, que fue un gran espectáculo. Y junto con ellas vino la gente responsable de la Embajada de Holanda, que era lo que nos había facilitado poder hacer eso. Y era muy difícil explicarle a los holandeses lo que sucedía acá con la cultura argentina y lo que sucedía con la sala, porque ella no entendía, era una mujer, la secretaria de Cultura, por qué no teníamos un apoyo oficial directo, concreto. Y nos decía que en su país y en otros países de Europa, cuando había alguien de la actividad privada que incluso con fines comerciales proponía una sala de espectáculo o proponía una actividad cultural, el Estado se comprometía no solo a apoyarlo con un subsidio o con una quita de impuestos, sino que compraba entradas siempre para entregar a jubilados, a estudiantes, de manera que ese espectáculo y ese esfuerzo tuviera el sentido de llegar a otra gente. Acá eso nunca pasó, nunca pasó. Y si pasó, aún con las mejores intenciones, y lo digo porque no es un reproche para nadie, siempre terminó siendo un vuelto político. Siempre se lo debes a alguien, a un intendente, a una gobernadora, siempre le estás debiendo algo a alguien. En vez de ser lo natural, entonces, desde el punto de vista nuestro, o desde el mío en personal, eso te agota. Lo haces una vez, dos veces, pero después agota, porque si no va por este lado. Porque además no hay, por lo menos de parte nuestra, un interés en ser las mejores funciones de teatro de la Argentina, ni las mejores exposiciones en la galería, sino ser un espacio abierto donde la gente participe.
Y son tantos. Héctor Bidonde con el contrabajo, una obra magistral, y él uno de los grandes actores argentinos. Tato Pavlovsky, no solo actuando Tato, sino dando charlas. Que eso era la gran ventaja, ¿no? Se daba la función un día y al otro día, o el día previo, o a la tarde, el artista estaba. Eso pasaba, por ejemplo, pasó con Tato Pavlovsky, donde hablaba de su vida, donde uno le podía preguntar. Eso era realmente algo muy, muy, muy fuerte y muy necesario también para conocer cierta profundidad de la otra persona que uno admira, que uno ve a través de la ficción, ¿no? Y bueno, en lo personal soy un agradecido porque la Endija tenía un público y a la vez público que cada compañía o artista generaba. Pasó mucha gente por la Endija, muchísima gente, no solo artistas, sino gestores, colaboradores. No podemos dejar de nombrar al recordado Lito Sekman, director de Encerrados en Libertad. También coordinó, llevó sus grupos. Y por supuesto que el diseño fue un diseño de vanguardia. En ese momento había muy pocas salas, con una capacidad de 100 personas, desde donde vos podías ver de todas las dimensiones, de la primera a la última butaca, por el formato que tenía escalonado, ¿no? Y la sala que se inauguró posteriormente, que ofreció esa parrilla integral, donde es una auténtica sala experimental, que no había prácticamente en la ciudad. Estaba la Sala Marechal en Santa Fe y muy pocas, donde vos podías poner a través de plataformas, de tribunas, escaleras, ir acomodando la escena para que el público tenga la mejor visión del espectáculo que ibas a ofrecer. Es así, es una escuela de vida. En aquel momento muchos teníamos, como dije anteriormente, ganas de hacer cosas, de expresarnos a nivel teatral, a nivel pictórico. Todos los jueves o jueves por medio teníamos inauguración de muestras de pintura o de fotografía. Había estrenos, acá se veía cine. Ahora hoy en día se cuenta con otras salas y otros espacios donde uno puede expresarse. Pero en aquel momento no. El Teatro 3 de Febrero era para algunos. Y para hacer cosas artesanalmente, como acostumbramos nosotros a hacer, la Endija era el lugar ideal. Además, era un punto de encuentro, porque acá en este lugar donde estamos funcionaba un café, un barcito, digamos, y sí o sí era el paso obligado por aquí. Cuando uno buscaba un compañero, un amigo, o simplemente salíamos de ver cine o una obra de teatro, nos quedábamos acá charlando y debatiendo, y muchas veces nos amanecíamos en este lugar que se fue llenando de duendes, digo yo, ¿no? Por los que hacíamos, por la gente que visitaba, porque era tan necesario y muchos estábamos tan sedientos de estas actividades artísticas. Por eso yo digo que es un antes y un después en mi vida, porque si bien he hecho un montón de otras actividades dentro del arte escénico, la Endija es fundamental para mí, es el epicentro de Paraná, que ha costado mucho mantenerlo en pie en muchísimos momentos por las cuestiones siempre políticas o socioeconómicas, no sé cómo se dice, pero que le hemos puesto el hombro, algunos más que otros. Pero yo me considero, en un momento decía, mi segundo hogar, porque sí, todos los días venía acá, y desde mis 22 años, estoy a punto de cumplir 60, desde los 22 años que transito estos adoquines. Me voy a referir entonces al aula y al escenario. Yo creo que es un ida y vuelta, pensar estas dos figuras, ¿no?
pero más que nada me parece que está bueno pensar a la Endija el entre, ¿no? Esas dos figuras, lo que sucede, porque es un ida y vuelta. Es decir, la Endija ha sido un escenario donde mostrar una gran cantidad de cosas, pero a su vez también ha sido un lugar y sigue siendo un lugar de aprendizaje para muchos. Para muchos, digo, de aprendizaje para aquellos que recién llegan y de aprendizaje para aquellos que venimos transitando hace un montón estos espacios, que seguimos apostando a estos espacios y que seguimos también reinventándonos y que, bueno, la época también nos lleva, ¿no?, a esto, a seguir aprendiendo en este escenario, ¿no? La gestión cultural, por lo menos desde este espacio, algunas de las dificultades que ha presentado tiene que ver con cuestiones muchas veces económicas, pero sobre todo de sostenimiento, de la posibilidad de sostener proyectos, que muchas veces los proyectos o los grupos vienen con propuestas o han venido con algunas propuestas y por determinadas situaciones no los han podido sostener, entonces el proyecto se cae. Nosotros siempre decimos que si bien lo económico es algo importante en un proyecto, cuando lo económico lo determina es que ese proyecto quizás no es tan importante o no está tan quizás profundamente arraigado, ¿no? Entonces eso ha sido una dificultad que incluso fue una de las primeras cuestiones que se presentó cuando después de la inauguración de la Endija y del primer gran grupo que dio el primer paso para que esto sea posible, cuando asume Menem y con todo lo que eso con todo lo que eso significó, ese grupo se desarma, gran parte, ¿no?, de ese grupo, pensando en la imposibilidad de sostener un espacio de estas características, que no solo cuando digo espacio me refiero a un espacio físico, ¿no? En una época llegó incluso a sostener la única sala de cine de la ciudad de Paraná, como si custodiara en soledad la llama frágil del séptimo arte. Ese gesto resume su esencia: avanzar aún cuando sea cuesta arriba, sostener aún cuando otros sueltan. La Endija no es solo escenario, es una manera de estar en el mundo. Ha sido anfitriona de festivales internacionales, impulsora de talleres, seminarios, congresos y encuentros donde pensar no es un riesgo, sino una esperanza. Aquí las ideas circulan sin prejuicios ni ataduras, como aire fresco entrando por una rendija. Siempre digo que para mí, hablo desde lo personal, pero sí ha pasado muchas, porque en un momento que se podía, hacíamos talleres, por ejemplo, de teatro, pasó gente como Lito Cruz, Franklin Caicedo, Tony Lestingi, que venían los fines de semana y tomábamos clases. Mucha gente, actrices, actores, directores. Actualmente también la Endija se mantiene mucho con los talleres que hay. Acá se iniciaron los talleres de telas. ¿Por qué? Porque tenemos el aula, la sala número 2, que le decimos, que es la que tiene altura, con cabriadas muy buenas, que acá fue que se empezó, que yo siempre digo, la que inició acá las telas fue María José Pacayú, que ahora ya no está, pero sigue mucha otra gente. Los talleres de teatro siguen actualmente, talleres de música, siempre ha sido escuela y siempre por ahí. Ahora quisiéramos volver con eso, si podemos, porque en realidad económicamente tenemos que disponer nosotros de ver si la gente nos responde para que siga eso, no perder eso, que sea un lugar de formación también, que es muy importante. Nosotros siempre nos sentimos, a ver cómo te puedo decir, no solo apoyados, porque apoyados queda como cuando te dan una palmada en el hombro, ¿no?, sino que sentimos el compromiso de la gente de la ciudad, de una gran cantidad de gente con la ciudad, con nuestro proyecto, lo cual no significaba que vinieran a poner ladrillos con vos, pero vos sabías que podías contar con ellos. Y muchas veces recurrimos abiertamente, cuando recién empezábamos, cuando se produce el cambio de gobierno de Alfonsín con Menem, que aparece el plan Bungibón y las salas de teatro ni llenando la sala todos los días podían pagar la luz a fin de mes. Bueno, directamente así hicimos
Me acuerdo de un afiche que tenía así como un caminito de esos de hormiga, con los montos parciales hasta llegar al valor de la boleta de la luz, y salíamos por el barrio a pedir plata a los comercios y le mirá, estamos acá, tenemos que llegar a esta cifra, ¿vos nos podés dar algo? De manera que nosotros tenemos un enorme agradecimiento, no solo con la gente acá del barrio, con los comercios que en su momento, sino con toda la comunidad de Paraná. Cuando arrancamos con el proyecto de cine, el primer proyector que compramos, el famoso Clementino, se compró con el aporte del comercio de Paraná a cambio de pasarle durante 20 años, esa era la promesa nuestra, que nunca cumplimos, durante 20 años le íbamos a pasar en la pantalla el logo del comercio, ¿no? Y la gente sabía que eso no iba a poder ser cierto, pero era como una complicidad, no la mentira, una complicidad en la idea de cómo se generaban las cosas. Y así muchas otras veces. Yo creo que el Estado se equivoca muchas veces y en el quehacer cultural se equivoca de punta a punta, porque la cultura es educación, la cultura refleja la problemática, las falencias, las angustias y las alegrías de una sociedad. Siempre cito una frase de Alfredo Alcón que dice: en el teatro ensayamos la vida, y en un lugar como este, como la Endija, hemos ensayado la vida y hemos afrontado, como dije, distintas situaciones que nos han costado mucho. Yo me acuerdo cuando el primer encuentro zonal, que se llamó, un encuentro de teatro que abarcaba Santa Fe, los departamentos de Entre Ríos, Córdoba. Bueno, la inauguración de ese encuentro se hizo acá en La Endija. La Endija se inaugura en abril del 89. A los 3 meses estaba casi que se tenía que cerrar La Endija, porque no se podía pagar la luz. O sea, algo que hemos vivido hace muy poco, la misma situación. Bueno, se hicieron socios para mantener y se pudo llevar adelante. La inauguración de ese encuentro la hizo una señora mayor que ya no está entre nosotros, actriz, y una chica joven en camisón, a oscuras totalmente, con un candelero y una vela prendida, y leyeron la bienvenida y la apertura a este festival, ¿no? Y a mí me pareció maravilloso. Eso sintetiza, digamos, lo que estábamos viviendo, pero estábamos en pie. Porque siempre han intentado, tirar abajo a los hacedores de la cultura. Y no lo han logrado, y no lo van a lograr. Pero la cultura es muy importante para la sociedad. La idea es que cada uno de esos públicos se vaya contaminando, viendo el palpitar de una época, la cual uno es parte y a veces no tiene la suficiente como para percibir eso, pero fundamentalmente ese encuentro con los diversos lenguajes ayuda a que se pueda comprender más el palpitar de una época, se pueda comprender más la relación entre los hacedores de la cultura y en este caso la organización, y entonces me parece que es un ambiente que lo hace enriquecer mucho más el que eso suceda. Eso tiene que ver con la historia, la política y el replicar de una política cultural, ¿no? Fundamentalmente creo que esas cosas quedan cuando quedan porque quedan por algo, digamos. Y eso tiene que ver con que se ha hecho un buen trabajo. En el caso de La Endija creo que es una mixtura muy grande. Creo que es un centro cultural que muy pocas veces, porque tampoco lo solicitó, nunca lo vi Armando solicitando, con el derecho que le asiste, ¿no? Creo que alguna que otra vez, un aporte del Instituto del Teatro, pero que fue un periodo muy breve. Y una oportunidad para una infraestructura, para un arreglo de techos, pero te estoy hablando en relación a los 35 años, es muy poco, creo yo, lo que sé, lo que entiendo, que ha recibido del Estado, pero
tampoco hubo una solicitud permanente, ¿no? Ni tampoco una queja ni un llanto, porque por lo general mucha gente, muchos artistas que nos quejamos del Estado y nos olvidamos de muchas cosas, porque hay muchas formas que el Estado marca presencia, ¿no? Muchas formas. Vos decís, marca, el Estado no me ayudó, nunca me ayudó, y después aparecen un montón de cosas que en realidad tiene que ser todo cristalino. Si vos recibís algo del Estado, tenés que sacar el cartel acá, ¿viste? Como corresponde, pero todo el mundo lo debería hacer. Pero no para agradecerle a la persona, que es la obligación del funcionario, simplemente porque es algo que corresponde. Ahí está el verdadero diálogo entre lo privado y lo público, no esa cosa reaccionaria de que si viene de acá, no, que si viene de allá. Por supuesto que hay posturas que uno tiene que defender. Mucha gente dice, yo no recibiría del Estado manejado por tales personas. Está bien, eso es absolutamente lícito. La Ndija, en general, ha trabajado de manera, en 35 años, te diría que un 90%, 99% de su gestión ha sido a través de una gestión privada, a través de elencos, a través de artistas que se acercaron, que nos acercamos, en fin, en distintos estados. Y creo que el sostenimiento es producto muchas veces de eso. Cuando algo depende enteramente de algo o del Estado, sea un artista, o sea un teatro, un centro cultural, y esa gestión se va y se cae, es porque no ha hecho raíces. Y aquí está la Ndija de pie, 35 años pasó periodos terribles, donde voy a decir, alquilo y pongo un depósito de lo que fuere, un depósito de bolsa de cereales, qué sé yo, la uso de silo, sin embargo, estuvo de pie. Y eso habla de la honestidad intelectual, eso habla de que, bueno, es un espacio necesario, imprescindible, te diría hoy, casi imprescindible. No, bueno, nadie es imprescindible, nada, pero está ahí. 35 años no es un segundo. Hay una comunidad que sostiene este espacio, ¿sí? Este espacio no se sostiene obviamente solo ni con una comisión directiva, sino con toda una comunidad que hace posible que siga abierto y que justamente en los momentos más críticos, porque los ha habido y muchos, ha estado sosteniendo y se ha acercado a la Ndija para preguntar qué necesitan, qué necesitamos, qué tenemos que hacer. Siempre a disposición para trabajar, para actualizar, para renovar el lugar. Y bueno, sin eso no sería posible que hoy esto siga abierto, claramente. Entonces, bueno, obviamente el agradecimiento para todas esas personas que son personas que por lo general han pasado ya o han estado cuando la Ndija se abrió o en sus primeras épocas, y también mucha gente joven que conoce o empieza a conocer la Ndija hace algunos años, incluso hay también quienes no los conocen, y está bueno que puedan venir, enterarse del espacio, conocerlo y explorar también qué sucede acá. Pero sí, realmente el lugar hoy se sostiene porque acá hay muchas manos, muchas almas también, personas que ya no están, bueno, como Claudia Zaragoza, por ejemplo, que es un pilar del lugar, y que realmente han puesto el cuerpo para que esto siga estando de pie, que esa es la forma hoy. Yo voy a contar una historia. En el momento que hacíamos el cine, que en su momento hicimos el cine cuando el cine había desaparecido en Paraná, que también gracias a eso trajimos un cine del mejor, no me atrevo a decir sin jactancia, que era uno de los mejores cines que tuvimos, que también gracias a eso pudimos hacer la Sala 2. En un momento trajimos un ciclo de cine chino y vino el embajador cultural de la República China, y cuando él quería que le contáramos cómo era que se manejaba, qué parte tenía el Estado. Entonces nosotros le dijimos, no, ¿qué Estado? Acá no, el Estado no tiene nada que ver, no lo podía entender. Entonces, ¿y qué nos quedaba? Y entonces le explicábamos,
que nos costaba mantener el espacio justamente por eso, porque no teníamos apoyo. Sí, hay que ser honesto y reconocer que el lugar también se ha mantenido mucho por la generosidad de la gente. El año pasado, cuando fallece Claudia Zaragoza, nuestra querida actriz, directora y gran compañera que estuvo como 15 años a cargo de esto, cuando ella fallece, que no sabíamos cómo seguir, bueno, yo tomé otra vez la posta, necesitábamos pintar, renovar un poco, y generosamente mucha gente que venía decidió poner dinero. Entonces yo siempre digo, nos mantenemos porque somos cabezones, que vamos a seguir, porque este lugar, desde mi lugar, este es el lugar que yo voy a defender siempre, porque yo he pasado mis mejores momentos y los seguiré pasando. Pasan cosas, pero siempre uno rescata lo mejor, pero sobre todo la generosidad de la gente que sigue creyendo en el lugar, que sigue creyendo que el lugar tiene que seguir existiendo. La gente que nos ha acompañado todos estos años es realmente el material más maravilloso que tuvo la Endija, porque es la gente que encontró en este lugar su forma de pertenecer a la vida y al mundo. Es gente que dijo, bueno, esto es lo que yo quiero, no importa quién lo hizo, quién lo empezó, es la gente que decidió caminar con vos a pesar de todas sus dificultades, sin pedir absolutamente nada, al contrario, con una gran generosidad, donde todos los días suceden cosas acá de las cuales yo ni me entero porque no puedo participar, y sin embargo se sostienen, ¿entendés? No solo se sostienen, se superan las dificultades, se traen ideas, siempre con esta forma de trabajar. No obligamos a nadie a que venga acá y se adapte a esto que nosotros planteamos, pero los que llegan, hay como una complicidad que vos te das cuenta cuando la gente empieza a conversar con vos y encuentra un lugar como siempre quiso encontrar. Y a la vez nosotros encontramos gente con la cual nos gusta caminar. Esa es la idea. Eso es finalmente la Endija, una hendidura luminosa en el alma colectiva, un resquicio por donde la luz insiste en entrar para desplazar la indiferencia y recordarnos que el arte, cuando encuentra su casa, también nos devuelve la nuestra.